Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 5 de octubre de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Un coronavirus conmueve el mundo. Varios jefes de Estado habían resultado infectados por el coronavirus, como el primer ministro de la Gran Bretaña, del Reino Unido, por ejemplo, como el presidente Bolsonaro. Pero es que el presidente Trump lo es de la nación más poderosa y más importante del mundo. En torno a su enfermedad surgen todas las hipótesis y todas las observaciones y todas las discusiones imaginables. El hospital donde se encuentra, que es el Hospital de la Armada, el más importante de los Estados Unidos probablemente, está diciendo que a lo mejor hoy lo va a liberar de la carga hospitalaria para devolverlo a la Casa Blanca, donde deberá permanecer en cuidados. Pero ayer mismo salió a pasear por los alrededores de la clínica, motivando graves inquietudes entre la gente, porque pues ahí va una escolta y ahí va un conductor. Entonces, ¿qué ejemplo es el que da el presidente Trump? Lo mismo se pregunta la gente del presidente Uribe, que sale posesionando al señor Correa, al santista que ha posesionado como ministro del Ambiente, sin tomar ninguna precaución. No se saludan de mano, simplemente se pegan un golpecito con el codo, pero están sin protección, sin tapabocas. Entonces el presidente manda ese mensaje. No solamente pues en prevención y acción, dice todos los días que hay que usar el tapabocas, sino que es lo que están recomendando los médicos. Siempre el uso del tapabocas, elemento esencial para precaverse del coronavirus. El presidente Duque predica, pero no practica. Hoy la Corte Suprema de Justicia se pronunciará, si es que se pronuncia, porque con la Corte nunca se sabe, sobre el presidente Uribe. Entonces ya hay noticias sobre cuál es el contenido de la ponencia del señor Chaverra, que no solamente contesta lo que le preguntaron, que uno no sabe además por qué la Corte contesta lo que le manda a decir un juez por fuera de todo proceso, porque no se lo manda a decir con una sentencia ni con un edicto o con un estado, sino que le manda la razón, que le conteste y que le diga cómo debe obrar. Pues no se limitará a ello, sino que agregará, según dicen los que dicen conocer la providencia o el proyecto de providencia, que las cosas se deben mantener donde están, es decir, el presidente preso en el ubérrimo, que es lo que muchos creen o creemos que es de lo que se trata, de tener al presidente preso. Hay una discusión muy seria sobre la presencia entre los magistrados de un enemigo personal del presidente Uribe, que se ha expresado de él en los términos más groseros, más obscenos, un señor Torres, que no se declara impedido. Bueno, la enemistad, la animadversión personal nubla el juicio del juez, y por eso los jueces que tienen enemistad con alguien tienen que declararse impedidos. Claro que todos los magistrados de la Corte debieron declararse impedidos, pero este señor ha sido más agresivo y más descomedido que nadie. El desempleo de los Estados Unidos está en 7.9%, ha bajado el desempleo, es decir que las condiciones sociales son menos graves, aunque lo mismo que pasa en Colombia. Mucha gente dejó de buscar trabajo porque sabe que no lo va a encontrar. Eso pues tiene un efecto grave, sobre el proceso en sí mismo. La reforma al Código Civil
El Consejo Gremial se pronunció mandándole al señor ministro de Justicia una carta bien documentada, hubiera podido ser mayor, diciéndole que es esto de que a través de una reforma al Código Civil se van a cambiar todas las condiciones de contratación y todo el régimen de la propiedad privada en Colombia, poniendo el país en un socialismo al que entraríamos no por vía electoral ni por vía política, sino por la puerta de atrás, por la reforma al Código Civil, que dirigió al parecer el profesor Arturo Valencia Sea, por quien tuvimos mucha devoción en nuestra época de estudiantes, sino por los profesores de ahora que quieren hacer una reforma que conduzca al país al socialismo. Los Llanos hoy hablaremos con la señora representante del Centro Democrático, Jennifer Arias. El presidente de la SAE nos hablará sobre las exportaciones agrícolas del país. El próximo sábado, indígenas y políticos paran el Cauca. Esto no se ha mencionado. Indígenas y políticos paran el departamento del Cauca este próximo sábado. Mala señal. Le dan 48 horas al ministro de Defensa para que diga cómo y cuándo cumplió la orden de tutela. Pues prácticamente le están diciendo que no la ha cumplido y al no cumplirla incurrió en desacato y al incurrir en desacato será sujeto pasivo de las acciones o de las decisiones correspondientes. Llegaron 3 contagiados en vuelos humanitarios, 3 contagiados que se sabía, que estaban declarados. Los montaron en aviones y los trajeron en vuelos humanitarios. No hay derecho, no hay derecho. Más de 200 muertos en Colombia el viernes por coronavirus. Hay también cifras que nos indican de la posibilidad de un rebrote en Colombia de esta pandemia terrible. Dicen las FARC que mataron a Álvaro Gómez y que mataron a varias otras personas. Guardan silencio sobre lo reciente. Por ejemplo, estos canallas no dicen nada de la tentativa de asesinato en mi contra. Eso no existió cuando está probado en el expediente que quienes me pusieron la bomba Lapa, procedente de Venezuela, eran miembros de las FARC y ya fueron amnistiados e indultados por la JEP, pero la Corte, las FARC sobre ese particular no dice nada, pero asume la responsabilidad de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, 25 años después. ¿De qué se trata eso? Pues se trata obviamente de una patraña, de una pantomima para llevarse el proceso para la JEP, donde queda metido en esa varaunda general en que está constituido el proceso contra las FARC para que no le pase nada a Samper y a Serpa. Esa es la verdad. París está en estado de alerta máxima. La Habana padece las dificultades de 6 meses sin turismo, que era su única fuente de ingresos, además de las remesas que le mandan los cubanos que viven en los Estados Unidos, principalmente a los cubanos que están en la miseria en Cuba. ¿Qué va a pasar ahora con ese pobre país? Italia tiene un número de casos que es mayor que el que se presenta desde abril, 2.548 en 24 horas. Nuevo conflicto por erradicación en Vistahermosa. Seguimos en lo mismo. Soldados a los que mandan machete en mano a erradicar cultivos y salen los campesinos y entonces viene un conflicto y hágame el favor, un campesino agresivo, campesino no, un cocalero, un bandido, un sinvergüenza que siembra coca, se le enfrenta a un soldado y el soldado le pega una trompada y entonces hay escándalo por eso. Le hizo muy poquito. El gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán, está en una unidad de cuidados intensivos por coronavirus. Inversión social de 80.000 millones de pesos en Tumaco.
Bueno, pues magnífico que le den a Tumaco 80.000 millones de pesos. La pregunta es de dónde salen los 80.000 millones de pesos y por qué no a otras regiones del país igualmente pobres. Preguntas que se pierden en el vacío. Hubo en los Estados Unidos una serie grande de contagios después del lanzamiento de la candidatura de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de Justicia. La última encuesta de NBC habla de una ventaja de Biden sobre Trump de 14 puntos. Claro que siempre dieron ventajas de Hillary Clinton sobre el presidente Trump que ganó las elecciones, pero en fin, simplemente es una acotación al margen. En Cáceres, Antioquia, una nueva masacre con 3 muertos. El buque Faxon también llega sin problemas a Venezuela con gasolina desde Irán. 234.000 barriles. Eso pues desde luego se acaba pronto. ¿Qué va a seguir pasando en Venezuela, donde ni siquiera gasolina tienen, en el país con los mayores recursos petroleros del mundo? Nuevo cierre en Teherán. Cerraron escuelas, universidades, mezquitas, museos, teatros, gimnasios. Se trepó la curva de contagios. En Nueva York anuncian las autoridades sanción disciplinaria para los policías que no usen tapabocas. Biden estuvo en un acto presencial en Michigan. Entonces Biden, que no tiene coronavirus, está exponiendo con actos presenciales, ya no virtuales, en su campaña en Michigan, que es un estado de los que llaman estado bisagra, que pueden ir a un lado o al otro lado de la contienda electoral. La India sobrepasó los 100.000 muertos. Los contagios de ayer fueron 75.800. Fue suspendido un partido de la National Football League en los Estados Unidos, nada menos que entre los Patriots y los de Kansas, los Jefes, porque hay coronavirus en ambos equipos. Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, anuncia un nuevo cierre en 7 suburbios de Nueva York porque regresó el coronavirus. El Reino Unido y la Unión Europea hacen esfuerzos por acuerdo sobre el Brexit para que se cumpla el objetivo de que se separe el Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de diciembre. Lamentamos anunciar la recaída en la salud de Raimundo Angulo Pizarro. Está otra vez en sala de cuidados intermedios. Y la Fiscalía y los Estados Unidos están pidiendo el expediente sobre la famosa reventa de boletas en Barranquilla para partidos de la Selección Colombia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Luis Bedoya sigue en los Estados Unidos declarando cada vez que le van a dictar sentencia, dice que tiene más cosas para contar, más oprobios que comentarle a los investigadores y se pospone la audiencia final de condena. Aquí, por esta reventa de boletas, estarían en serias complicaciones en varios miembros de la directiva de la Federación de Fútbol y el superintendente de Industria y Comercio ratificó una sanción de miles de millones de pesos. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, fue muerto en Bogotá Camilo Torres y Tenorio, uno de los grandes de la emancipación, el autor del documento político más importante que se produjo en la Nueva Granada en toda esa época, el Memorial de Agravio. Don Camilo Torres y Tenorio llegó con Rodríguez Torices preso desde Popayán y fue muerto un día como hoy en el año de 1816. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.